Cabra y para cabra. Once y 7 minutos de la mañana y como cada 2 jueves abrimos aquí tiempo para la nutrición y la alimentación en Mala Genética. Antonio Valverde, muy buenos días. Buenos días, Ana. ¿Qué tal todo? Estupendamente, como siempre. El tema de hoy, vamos a decir que mola un huevo. Sí, va de huevo. La cosa va de huevo, sí. Porque es un tema tan controvertido el del huevo. Pues realmente despierta amor o odio, dependiendo con quién hables, te puede llevar esa información positiva o información totalmente negativa sobre al respecto. Vamos a aclarar un poco de dónde vienen estas dos tendencias de amor y odio. Y vamos a valorar un poquito qué pasa realmente con el huevo, si es tan malo o es algo tan positivo como otra gente nos cuenta, ¿vale? El odio realmente viene porque el huevo se sabe que tiene colesterol. Esa palabra ya nos asusta, ¿vale? Se sabe que tiene grasa. Ahí ya no entra de verdad el miedo. Por eso, en las últimas décadas incluso se ha llegado a prohibir, ¿vale? Entonces, ahora parece que estamos siendo un poco más laxos con estas prohibiciones y surge otra corriente, que en esta corriente es totalmente lo contrario, el amor. ¿Y por qué? ¿De dónde viene el amor? Pues bueno, es un alimento súper barato, es un alimento muy accesible, es un alimento muy versátil, lo podemos presentar de numerosas formas y además pues nos aporta proteína, grasa saludable y colesterol. Pero ese colesterol no nos debe dar miedo. ¿Por qué no nos debe dar miedo? Porque la palabra colesterol en sí no es algo, no es el demonio, o sea, no es algo muy grave. Parece que hay que quitar el colesterol a toda costa de nuestra alimentación y no somos conscientes de que el colesterol al final es salud. Sin colesterol no podríamos vivir porque está presente pues bueno, en en la pared celular, en la síntesis de hormonas, incluso cuando tomamos vitamina D, pues en esa síntesis también está presente. Bueno, y en la absorción de calcio. O sea, para muchísimas acciones de nuestro cuerpo, el colesterol es saludable, entonces no debemos tenerle miedo. Pues de ahí un poco vienen las dos corrientes. El amor viene sujeta a estos factores que hemos indicado y el odio, pues bueno, viene más o menos mantenido por lo que hemos dicho, porque se valora mucho el colesterol, la grasa y parece que hay que quitarlo. Pues esas son un poco las dos corrientes que nos encontramos. Vamos a recordar, Antonio, que tú aquí hablaste en su día de colesterol en Mala Genética. Ujú. Cuando subamos este podcast y cuando lo compartamos en redes, enlazaremos también aquel podcast Ujú. donde hablabas del colesterol, qué era y cómo controlarlo. Exacto, eso. Pero decía que había en los últimos años una tendencia hacia el mayor consumo de huevo, porque era un alimento barato, que estaba también presente. Realmente el huevo casi que ha estado presente siempre en la dieta habitual, ¿no? Porque ha sido, para quienes tenían gallinas en corrales propios y demás, ha sido un alimento habitual en la dieta. Exacto. El huevo lleva con nosotros, pues, miles, bueno, no sé, no sabría decirte miles de años, pero cientos y cientos y cientos de años lleva con nosotros. Desde que dejamos de ser esta vida nómada nos asentamos un poco, empezamos a criar animales, empezamos con la agricultura, pues desde ahí, desde esa época, lleva el huevo con nosotros. Se fue consumiendo desde nuestros antepasados hasta la última, pues la década de los 90 o así, donde ahí ya realmente pues se le empezó a acusar o se le empezó a asociar a enfermedades cardiovasculares. Más que todo porque sí es verdad que tiene cantidades significativas de colesterol para lo pequeñito que es, pero bueno, se ha visto que el colesterol, o sea, el consumo de huevo que lleva colesterol,
pero cuando se mira en colesterol en sangre parece que no aumenta o no tiene relación directa el consumo de colesterol del huevo con el colesterol en sangre. Son como con dos cosas un poco diferentes. Eh, entonces, aumenta el colesterol en sangre el huevo aunque lleve colesterol, pues parece ser que no es influencia directa, que hay muchos otros factores que nos hacen que aumente el colesterol. Sí, es verdad que para lo poquito que es, pues bueno, la cantidad es poco significativa, Mm. pero no al final es muy poquito. O sea, si tú te comes la misma cantidad de otro tipo de alimentos más procesados, pues ese colesterol te va a hacer mucho más daño que el colesterol. Es más, se está estudiando, porque ya te digo, con el huevo la ciencia no deja de ser del todo clara, porque hay estudios que lo respaldan y hay estudios que lo acusan un poco, pero bueno, las últimas tendencias parece ser que incluso las enfermedades cardiovasculares no se asocian directamente al consumo de huevo. Personas que consumen huevo parece que tienen mejores niveles de los indicadores cardiovasculares. Así que es un poco incierto a día de hoy, no sabemos exactamente con esa exactitud los beneficios o cómo nos puede perjudicar. Lo que sí parece claro, yo siempre digo a día de hoy, es que no hay ningún motivo de Mm. peso que nos haga eliminarlo por completo de nuestra dieta. Parece que tengo colesterol, quito el huevo. Pues parece que no hay un motivo realmente de peso para que tengamos que eliminarlo. Sí limitar, pero no eliminar. Claro, pero también intuyo que en lo de que aumente el colesterol, el huevo aumenta el colesterol, tiene que ver también el cómo esté cocinado. No será lo mismo un huevo Exacto. hervido que un huevo frito. Exacto. Eh, la manera de presentarlo ya no es como esté, porque tú puedes comerte un huevo frito, pero la guarnición puede ayudarte a que ese impacto no Mm. sea tan grave a nivel a nivel de salud. Y te puedes comer un huevo cocido, pero es que lo has acompañado con un plato de callos Mm. y morcilla y chorizo y tal. Entonces, no es del todo el huevo, sino el acompañamiento que hagamos de él y el uso, como tú bien dices, que hagamos, ¿no? Yo es que como huevo todos los días. Ah, pues muy bien, pero es que me lo como en dulce. Entonces, no, O ¿vale? revuelto con patatas Claro, fritas. ahora la tendencia es, al final nosotros Sí. polarizamos, como aquí yo siempre vengo a hablar, la tendencia del ser humano es polarizar, bueno o malo, ¿me lo puedo comer o no me lo puedo Mm. comer? En la zona media no nos gusta estar, no nos gusta estar porque necesitamos más información, tengo que pensar Mm. algo más, entonces en las décadas de los 90 como que se acusaba de causante de enfermedades cardiovasculares, de aumento de colesterol en sangre, incluso de triglicéridos, se eliminó o se intentaba boicotear y reducir su consumo mucho. Ahora, en los 2000 cosas así, empezó el tema del deporte, empezó bueno, se sabía que era la proteína de bastante calidad, pues empezó a Mm. consumirse bastante huevo, e incluso ya vemos como hay gente que desayuna 5 6 7 huevos al día en tortilla por la mañana. Entonces pasamos de un extremo a otro y en el centro realmente nos quedamos muy pocos y si nos quedamos durante poco tiempo, porque al Mm. final nos gusta que nos digan si sí o si no. O sea, cuando siempre todas las semanas cuento lo mismo en la consulta, oye, esto sí o eso no. Es que no te puedo decir si sí o si no. Mm. O esto es bueno, en comparación ¿con qué? Yo no te puedo decir si es bueno o es malo, si no me dan un contexto ni ninguna otra referencia. Pues con el huevo pasa igual. O sea, no es el demonio, pero tampoco es lo mejor. Pero hay que meterlo de manera regular, sin miedo y bueno, y moderando su Mm. consumo. ¿Cuál es la recomendación semanal habitual? Porque ya sabemos que para todo hay recomendaciones. Sí, bueno, el huevo, la última recomendación, al final, las últimas recomendaciones que teníamos eran 2 3 huevos a la semana. Ya se ha Mm. visto que el impacto pues no es para nada tan negativo como antes parecía. Yo 7 huevos a la semana no lo veo disparatado, un huevo al día no lo veo disparatado, Mm. o 3 huevos un día y ya dejas de comer al día siguiente o cada 2 días. No lo veo disparatado. Muchas veces en las dietas, cuando me viene la gente, oye, es que me has puesto 6 huevos a la semana, es que eso es.
Ya, bueno, pero es que hemos quitado el kebab, hemos quitado la Sí, Coca-Cola, o sea, no te asustes por eso porque el impacto va a ser positivo, no va a ser negativo. Entonces, recomendaciones, pues en torno a huevos días no hay ningún problema. También hay que ver la actividad de esa mm. persona, qué alimentación lleva, pero bueno, podríamos dejarlo en eso, en 5 o 7 huevos al día, o sea, 5 o 7 huevos a la semana, no estaría mal, Y hay ¿vale? que insistir en el cómo se cocina, en el Exacto, cómo y se de cómo se presenta. cocina, cómo lo presenta y sobre todo, Mm, más que cómo se cocina, que también ya lo hemos visto, el poder de los fritos, que lo vimos la, mm, la sesión anterior, el cómo lo presentas, con qué lo acompañas. No me compares comerte un huevo frito en un buen plato de arroz y tal, a la cubana, por ejemplo, mm, que ese mismo huevo a la plancha, en el mismo plato de arroz a la cubana, con salchicha que todo el mundo conocemos, con salsa de tal, claro, en el mismo plato ya cambia eso, claro. ¿vale? Tenemos que desterrar, por tanto, aquello de ¿te has quedado con hambre? ¿Te frío un huevo? Es muy nutritivo, sí es verdad que es muy nutritivo, aporta muchísima vitamina, muchísima variedad de nutrientes, aporta proteína, Mm, aporta grasa, poliinsaturada, monoinsaturada, saturada también. Es un alimento muy, 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 muy nutritivo. Yo siempre aconsejo, cuando no sepa qué cenar, pues a lo mejor una tortilla es una mm. buena opción, porque es una opción muy, muy completa, pero que tampoco es la herramienta para tenerlo todos los días, toda la hora y en Claro. cualquier momento. ¿Y con qué se puede complementar esa tortilla? Ya que lo dices, porque recuerdo que una vez me dijeron, me he comido una tortilla de aire. Digo, una tortilla de aire, que es una tortilla solo con huevo. Es decir, ¿qué alimentos se le pueden añadir a esa tortilla para que siga siendo igualmente nutritivo, igualmente sano y forme parte de una dieta equilibrada? Vale, el huevo, al igual que la patata, al final nos gusta de todas maneras, Mm, ¿vale? Hay muy poca gente que diga que el huevo no le gusta. Entonces, la tortilla, ¿de qué la puedo hacer? La tortilla en verdad la puedo hacer de cualquier cosa, de guisante, de espinaca, de atún, de jamón york, incluso puedes ponerle un poquito de queso para que sí que mm, coja una textura un poco más agradable y incluso le da un sabor muy bueno. Podemos usar cualquier tipo de verdura, tortilla de calabacín, tortilla de cualquier cosa, incluso le pones no sé, un revuelto de seta o un mm. champiñón y ya no tienes que hacer tortilla. ¿Es Ya el revuelto? revuelto ya parece que visualmente estás comiendo otra cosa, Mm, no vas a comer todos los días lo mismo. Al final, con cualquier cosa que lo mm. acompañemos, nos va a resultar bastante atractivo, bastante palativo, o sea, bastante bueno y además bastante nutritivo. Y podemos decir que siempre es, y más cuando a la hora de la cena ya no tienes ganas de cocinar mucho, una cena rápida. Claro, una cena muy rápida, Mm, muy nutritiva, ya digo, y que a todo el mundo le gusta. O sea, es que no tienes por qué hacer varias mm, comidas. Hay familias que me llegan a casa a las madres, es que no puedo hacer una comida para todo el mundo, o sea, para cada uno de los miembros de la familia. Vale, pues una tortilla la puede comer mm. desde el más pequeño hasta el más mayor. O sea, desde los niños hasta los abuelos. No hay ningún problema. Hacer un par de tortillas y ya tienes. ¿Vale? Vamos Ah, con lo... otra cosa, Dime, perdón, sí, ahora que me he acordado, el tema de la tortilla, cuando la llevamos en verano, eso sí es mm, verdad que, hay que que- tener que hay que cuidado. tener cuidado porque parece que, vámonos a la playa, el primer alimento que nos viene a la cabeza es una Mm, tortilla. Uf, el sol con la tortilla no es buena ujú, idea, aunque se ha asociado a ese tipo de evento, cuando vamos de ujú. viaje, un bocadillo de tortilla. Yo realmente no lo recomiendo porque no pasa nada nunca. Pues bueno, hasta que Hasta que pase, pase, claro. exacto. Tienes mucha probabilidad de que te pase. ¿Que no te ha pasado ya 20 años haciéndolo? Bueno, ya, pero cada vez estás más cerca de que te pase. Intenta no llevarlo. Mm. A la tortilla en casa y, bueno, un restaurante recién preparado, pero intenta no llevarla que le dé calor, en fin, Mm. que haya cambio más que calor, que haya cambio de temperatura. Mira, ¿Vale? pues aprovecho para preguntarte por otro alimento con huevo que también se pone malo, que a ti no te gusta seguro y que es la mayonesa. No me gusta. No, igual, Pero si tenemos que hacerla, es verdad que mejor hacerla en casa, con alimentos que sean por lo menos más buenos y claro, que con cuidado, El, ¿no? el huevo es curioso porque siempre nos hablan de que le afecta mucho el Mm, calor, pero y hay que guardarlo en frío, pero me resulta curioso porque todo el mundo sabe perfectamente mm. que el huevo hay que guardarlo en la nevera, pero cuando vamos al ¿Están supermercado fuera? están fuera, es curioso. El huevo no es que sufra tanto con el Mm, calor,
porque sí, sino que los cambios de temperatura es lo que lo Mm, dañan. O sea, si tú pasas de un huevo muy, 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 muy frío a una temperatura media de 20 grados, pues casi que va a ser más dañino que si lo tienes siempre a 14, 15 grados, claro. no le da el sol, lo tienes a oscuras. O sea, al final son los cambios de temperatura lo que más los daña, ¿vale? Entonces, la mayonesa, la tortilla. Si yo Mm, me voy a la Nava de paseo a 45 grados, con un bocadillo de atún con mayonesa en la mochila, pues lo más probable es que cuando llegue a la cascada, pues eso mm. esté un poco regular. Yo no me lo comería, pero bueno, cada uno hacemos cada barbaridad que si lo supiéramos no ves. En este uso del huevo, como en el caso del huevo en los dulces, como siempre con Ujú. moderación y bueno, pues no abusando. Exacto, exacto. Más cuestiones acerca del huevo. Algunos mitos dicen que hay alimentos que mejoran el pelo, que mejoran la Sí. piel, que te ponen más moreno. Del huevo dicen que es bueno para la vista, ¿eso es verdad? Eso dicen. Bueno, sí es verdad que tiene vitaminas, como la luteína, o la vitamina A, que la luteína en concreto que es antioxidante, y parece que esa vitamina A en concreto, se asocia a una mejor, pues bueno, salud ocular. ¿Qué pasa? Que comer huevo no nos va a quitar las gafas. O sea, yo como bastante huevo Y sigo teniendo miopía, ¿no? y sigo teniendo miopía y cada vez casi que voy a peor. Entonces, que tenga vitaminas que se asocien Mm, con una buena salud ocular no quiere decir que sea bueno para la vista. Bueno, tiene alimentos que pueden ir bien para la salud de nuestro ojo. Pero eso no quiere decir que te vaya a prevenir, pues, que mm. tenga astigmatismo, que tenga vista cansada con el paso del tiempo, en fin. Tampoco le damos un superpoder a un alimento porque ya te digo que no hay Que no lo tiene. ninguno que lo tenga Mm. por sí solo, ¿vale? Hay una cosa que a mí particularmente me da mucho asco, me da mucha grima y que no sé si también es buena, es mala o simplemente se puso de moda. Beberse el huevo crudo o Beberse. las claras de huevo. Sí, A sí, mí sí. particularmente me da mucho asco. Yo que vengo del mundo bueno, del sector del entrenamiento también, pues es una cosa que se ve frecuentemente, ya es verdad que cada vez menos, Mm, pero bueno, como he dicho antes, en los 90 o así, pues las películas tipo Rocky Balboa y mm. tal, pues se veía cómo entrenaba y abría en un bol, o sea, echaba en un bol 4, 5, 6 huevos, batía y para adentro. Pues eso la verdad que aparte de dar grima a mucha Sí. gente, pues no es lo más saludable, porque el huevo tiene, bueno, puede contener salmonela. Mm. Por lo tanto, puede transmitir salmonela, Salmonelosis. exacto, que me trabo la lengua. Y es un riesgo para nuestra Mm, salud. Pero es que además el huevo, para que nosotros absorbamos bien esa proteína, necesita calor. Entonces, si tú te estás tomando 15 huevos crudos, por lo menos estás absorbiendo la cantidad de la mm, mitad, de 6. No tiene sentido. Además, estás poniendo en riesgo tu salud. Lo ideal sería cocinar esos huevos. Ya cada vez en los gimnasios se ve esto menos, porque ya cada vez hay más información y se ve esto menos. Pero yo incluso esa práctica ya la he mm, hecho. Yo antiguamente, pues cuando me metí en el tema de me empezó a despertar la curiosidad el tema del mundo del gimnasio y tal, pues bueno, éramos al final pues analfabetos en el sentido de que no mm, teníamos acceso a la información. Entonces tú veías películas como después del entrenamiento hacían esa práctica, pues tú lo que hacías era reproducir la única información que tenías. Ya cada vez, gracias al internet, a los medios de comunicación, pues cada vez hay más información sobre esto y ya cada vez sí es verdad que menos gente lo hace. Incluso ha habido gente en gimnasio que me lo ha mm. dicho que lo hace, pero ya se cuidan, pues saben que tiene salmonela y toman claras a lo mejor pasteurizadas. Entonces ahí minimizan el riesgo de alguna enfermedad. Mm, Pero que bueno, que ya te digo, no es verdad que no se absorba nada de huevo, como se decía no hace mucho, ni tampoco es que sea ideal tomárselo crudo. mm. Quedémonos con que si te lo tomas crudo, pues absorbes un poquito menos de la mitad de la proteína que ese huevo
lo podría absorber si te lo comieras cocinado, ¿vale? Y Antonio, ahora que has mencionado también las claras, esa moda que, bueno, y lo has dicho, venden claras pasteurizadas y demás Ujú. en los lineales de los supermercados, pero al final beneficia en algo el separar, para una vez que te comes un huevo, me refiero, no si lo tienes como algo habitual de comer varios huevos al día. ¿Sirve de algo el separar la yema de la clara? No, si tú te vas a comer un huevo, cómetelo entero. Es mucho Mm, más nutritivo y te va a aportar mucho más que si lo separas. Otra cosa es que tú, por tu entrenamiento, requieras una mm, cantidad más alta de proteína y ahí sale la clara pasteurizada. ¿Por qué? Porque yo hago elaboración de otros alimentos. A lo mejor me hago una tortilla de copos de avena, me ujú. hago un postre con clara de huevo. No necesito ese consumo de graso que me aporta la yema. Pero si nos vamos a una persona normal y corriente que no practique actividad física, que no haga nada y que le apetezca comerse un huevo, que no se ponga a quitarle Ujú. lo más sabroso realmente del alimento, que es incluso la yema. ¿Vale? Que al final es un pana. Exacto. Y ahora que menciona la yema, ya que el otro día lo decíamos también con los fritos, un huevo frito de vez en cuando, no todos los días, y mojando incluso la sopita en la yema, también no lo podemos permitir, No ¿no? lo podemos permitir. Te doy permiso. Bueno, a mí y a todos los que nos A todos los escuchan, que ¿no? nos escuchan, evidentemente. A ti te digo porque estamos más cerca. Pero que sí, que una vez puntual te Mm, apetece, es un buen alimento. Al final, sí. lo que tenemos que dejar de lado un poco es los procesados, Mm, estos, los ultraprocesados, más bien que los procesados, que se le añaden muchísimos aditivos, que se le mm. añaden muchísimas cosas. Un huevo frito, un buen aceite de oliva a temperatura no muy alta, acompañado con una buena Mm. verdura, con tu ajo y tal, eso es un plato bastante, Claro, bastante pero al nutritivo. final es lo que hemos hablado en otras ocasiones, cuestión de lógica también, ¿no? Ujú, Es claro. decir, tirar de lógica y saber que no todos los días es bueno, pero no vamos a poner por malo el alimento porque no Exacto. lo No vayamos a nos comer llevemos una la vez. cabeza, o sea, Claro. no llevemos las manos a la cabeza cuando veamos a una persona Mm, tomándose un huevo frito porque no sabemos ni el contexto de esa persona, mm, ni cuántas veces lo hace a la semana, ni bueno, a lo mejor esa persona lleva cuidándose todo el mes y ese ha sido mm. su capricho y en vez de tomarse la crema de cacao, el vaso yo qué sé, con azúcar y tal, pues ha decidido optar por eso y es bastante aceptable y bastante Mm. buena opción, ¿vale? Y por terminar, ¿son todos los huevos iguales? No son iguales, dependiendo del animal, pues te va a aportar una cantidad de nutrientes u otra. También dependiendo del animal serán de un tamaño u otro, por tanto, aunque tengan Ujú, características muy similares, al final no es lo mismo el huevo de codorniz que el huevo de avestruz. Ya de por sí uno va a aportarte más calorías, más grasa, más proteína, en fin, al final, pues bueno, la diferencia la va a marcar el tamaño del huevo. Y además, esta es una buena pregunta porque no todos los huevos, aunque sean vamos a poner el ejemplo de la gallina, que es lo ujú, más consumido, no son iguales. Ya vemos cuando vamos al supermercado hay muchos, el ecológico, el campero, de jaula. Ahí hay cierta también desinformación, porque siempre nos han dicho que, o parece que lo ecológico es mucho más nutritivo en ujú, favor a la gallina de jaula y tal. Y a nivel, pues bueno, nutricional parece que no hay mucha diferencia, ¿vale? A nivel nutricional, pero a nivel ético sí, porque no es lo mismo una gallina criada en el campo, que corre, que come lo que mm, quiere y que está la gallina feliz, a una gallina que está en una jaula encerrada con una bombilla, que está solamente comiendo, pues bueno, lo que le echan, que no se puede mover, que está estresada. No es lo mismo. A nivel nutricional no hay tanta diferencia, aunque hay gente que dice que los ecológicos están mucho más sabrosos, que a mm. nivel visual también son mucho más atractivos, Amarillo. mucho más amarillos, pero a nivel nutricional, pues bueno, parece que no. Por lo tanto, ¿cómo sabemos de qué huevo, o sea, de Mm, dónde procede ese huevo? Con el numerito que hay al principio del huevo. O sea, todos los huevos tienen un numerito, desde el 0 al 3, creo que era. No, sí, el mm, 0 son los ecológicos, ¿vale? Son gallinas que comen comida ecológica, que están libres, que están sueltas, que hacen lo que quieren. El 1 son gallinas pues, que salen de vez en cuando, que también están criadas en suelo, aunque son camperas, que mm, son criadas en suelo, aunque están acotadas, ¿vale? El 2 ya son gallinas
que tienen menos movimiento, y el 3 son gallinas que en jaula. Por tanto, si vamos a comprar huevos, aunque a nivel nutricional no sea grandes diferencias, siempre aconsejo el 0 o el 1. Siempre mirad que sean 0 o 1, ¿vale? Que sean ecológicos o camperos, porque el bienestar de ese animal es mucho mejor que el que está criado en jaula, ¿vale? Se han respetado más los tiempos, en fin, la gallina es mucho más feliz. Pues Antonio Valverde, nos vemos en 2 semanas de nuevo aquí en Mala Genética, hablando de alimentación, de nutrición y de curiosidades como las que hemos hablado hoy sobre el huevo. Recordamos a nuestros y nuestras oyentes que adjuntaré aquel enlace al post del colesterol, a la sección que tuvimos hablando del colesterol, por si la quieren volver a escuchar. Nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas volvemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti y hasta entonces. No se vayan, que en nada tenemos por aquí a Alejandro Ropero con Más allá de la ficción. Hoy hablando de la serie Sherlock. Radio Atalaya, la emisora municipal de Cabra. En Radio Atalaya queremos que los negocios de Cabra suenen en Cabra. Tu publicidad en la radio. Infórmate de nuestros precios y ofertas a través del correo electrónico info@radioatalaya.